Lidio Roberto Mamani llega en 1966 a Caranavi, cuando todavía Caranavi era una pequeña aldea. Llega en condiciones muy difíciles, socialmente hablando. Llega de su natal Apolo. Él había nacido en la comunidad de Santa María de Cuba. Su padre, un luchador social de primer nivel contra la opresión de la colonia, y esto tenía que ser enfrentado por Severino Mamani. Tenía que salvar a su familia, porque era amenazado de muerte por luchar por los indígenas, por los pobres, en Apolo. Y en esa travesía de salvación, ubica Caranavi. Caranavi todavía estaba desvinculado, tenía que venir por Charazani. Llegan a Chacachi, en la provincia de Omasuyos, ahí se quedan a reforzarse económicamente porque tampoco ya tenían plata. En Achacachi permanecen un año, viven un año. Entre tanto, Caranavi estaba siendo explorado por don Severino para ver dónde iban a llegar, en qué lote se iban a asentar. No tenían recursos económicos. Lidio era todavía jovencito, como él decía, maltoncito. Estaría más o menos por sus 12 años. Porque él contaba y decía: he llegado el 6 de agosto cuando Caranavi estaba en pleno desfile. Entonces era el día de la independencia. Lidio hasta los 7 años no hablaba castellano. Era quechua cerrado, como él decía. Pero luego veremos cómo este quechua cerrado, este niño analfabeto hasta los 7 u 8 años, llega a ser uno de los mejores periodistas. Él decía que hemos llegado al lote de don Cantuta, de nuestro hermano Cantuta, a la colonia Bautista Saavedra. También en 1969 se funda Radio Caranavi, la voz del Evangelio, y muy vinculado a la iglesia luterana, Lidio Roberto Mamani, ya jovencito, necesitaba trabajar para continuar estudiando, para perfeccionar el idioma y para luego ser uno de los mejores periodistas. Entonces en Radio Caranavi le dan empleo en limpieza de la radio y también como jardinero en la colina radial, muy conocida, donde se fundó Radio Caranavi. El hermano fundador, misionero, Odel Kittelson, es el que precisamente ve en él un potencial muy grande para ser periodista. Pero esto dura poco. Terminaba de trabajar y tenía que trasladarse a su casa, pero se llevaba todos los avisos que leían en Radio Caranavi. Le daban para que lo bote a la basura después de haber sido leído, y en la casa, en el humilde hogar de su familia, instalaba su radio imaginaria. Estaba en un estudio de radio. Desde ahí leía. Entrenaba leyendo esos avisos ya pasados, empezaba a leer y leer y leer y leer. Vean esta perseverancia, esta tendencia, esta terquedad para salir adelante. Eso era Lidio Roberto Mamani Strauss. Poco a poco, gradualmente es asimilado ya como periodista, precisamente para leer el noticiero lo asimila el hermano Odel Kittelson. Ya al promediar los primeros años de la década del 70 del siglo pasado. Y empieza a forjar ya su trayectoria como periodista. Este gran ciudadano que ya no está con nosotros, forja su carrera como periodista, empieza a perfeccionar su idioma, cada vez va hablando mejor el idioma castellano, ese quechua cerrado hasta sus 7, 8 años. Empieza a hablar castellano y castellano, y ya lee el informativo. ¿Qué tiempos aquellos? Muy jovencito, al rayar sus 19 años, se enamora de su amada Rosa Toncone. Ella también muy jovencita, quinceañera. Quinceañera. Él decía: yo iba a casar con el papá de la Rosita. Íbamos a casar en las tardes. Mucho me quería su papá, el que es actualmente su suegro.
Pero entonces bromeábamos y le decíamos, al ir a casar te has quedado casado. Entonces, mientras iba a casar con el papá de Rosita, había alguna relación, se enamoraron y se casaron, su compañera de su vida. Procrearon 4 lindos hijos e hijas, con los que vivía en un hogar lleno de armonía, lleno de paz, lleno de felicidad, lleno de ejemplo. Y así, después de casarse, va al cuartel, al Batallón General Federico Román II de Ingeniería. Ahí presta su servicio militar. Y a sus retornos retoma los estudios secundarios en el colegio John Fitzgerald Kennedy de Caranavi, donde sale bachiller en 1984. Sale bachiller después de casarse y después de hacer el servicio militar, cumplir con este deber obligatorio con la patria. Sigue su trayectoria como periodista. No se desprende de Radio Caranavi, ni Radio Caranavi se desprende de él. Cambiaron muchos directores, pero él seguía ahí porque era una pieza fundamental en este apasionante trabajo de la comunicación social, que aparte de serla así, es precisamente un apostolado de servicio social. A la postre llega a ser uno de los corresponsales de uno de los sistemas de las redes de comunicación más grandes que tiene el mundo, inclusive, de la BOA de Norteamérica. Así se lee en abreviación, BOA de Norteamérica. Llega a ser corresponsal. Y también corresponsal de uno de los sistemas de comunicación más grande que tiene Bolivia, Radio Panamericana, durante 20 años. Así trajina Lidio. Conociendo todas las etapas históricas de Caranavi, en su condición de comunicador social, conoce todas las etapas históricas de Caranavi. Esto era Lidio, un hombre altamente humilde, un hombre que llevaba en su sangre la confraternidad, la paz, la tranquilidad. Muchas veces en el ejercicio de su profesión como periodista era agredido físicamente, pero él nunca ha respondido con agresión. Él ha cumplido exactamente lo que dice este precepto bíblico cristiano. Si te dan un puñete de acá, un golpe en esta mejilla, muéstrale la otra mejilla para que llegue al siguiente golpe. Luego estudia comunicación social ya académicamente y se gradúa como licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana. Llega a ser licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Un hombre extremadamente solidario en las campañas para salvar vidas, para recaudar fondos para los que necesitan, él estaba encabezando. Él decía, cuando ya estaba en segundo medio, en primero medio, en tercero intermedio en Caranavi, no hablaba bien el castellano, pero los profesores de esa época que realmente se interesaban en que los estudiantes mejoren, le decían que tiene que quedarse 1 hora más después del descanso, es decir, después del mediodía, para que aprenda a hablar castellano. Ese Lidio ha llegado a ser uno de los mejores periodistas. En las elecciones de 2015, Lidio participa por el Frente para la Victoria. Y el 29 de marzo de ese año de 2015, se alza con una victoria contundente en Caranavi. Pocas veces vista en la historia política de Caranavi. Lidio se alza con una victoria contundente frente a su opositor muy cercano, el Masi Pesatero. Gana las elecciones, pero de una manera muy, reitero, contundente, por mucha diferencia. Arrasa en elecciones, en las ánforas, en las mesas, en la ciudad de Caranavi, en todas las mesas, histórico. Ese día fue uno de los días más felices de Lidio Roberto Mamani.
ese año ganó. Y a partir de ese momento cambia el rumbo de su vida, su actividad cotidiana. Deja de ser periodista para ser político y alcalde. Con sus errores, con sus aciertos, con sus desaciertos, hizo lo que tenía que hacer. Tuvo errores, tuvo desaciertos y él los reconoció. Donde el 24 de enero de 2018 es detenido injustamente. No se le respetó el debido proceso, como a cualquier ciudadano. No se respetó sus garantías constitucionales, como cualquier ciudadano tiene ese derecho, consagrado en la Constitución Política del Estado y los pactos, convenios internacionales, principalmente el convenio de San José de Costa Rica. No se les respetó. Su detención era política. A Lidio no querían verlo de alcalde. El sistema llegó cuando ya las leyes le devolvieron, le dijeron: tú eres el alcalde titular, no eres el impostor, no eres alcalde ilegal. Le dieron autorización para trabajar y poco a poco la mentira iba derrumbándose. Se derrumbaba la mentira. Nada la habían probado en 2 años, jurídicamente. Nada, absolutamente nada. No la han probado porque si le probaban lo iban a condenar. No era condenado, no tenía sentencia. Entonces le devolvieron la libertad a trabajar y su trabajo era ser alcalde, porque era el alcalde titular. Hablamos de la muerte. Le dije: Lidio, tú tienes hipertensión arterial, yo tengo diabetes. Si nos llega el COVID a nosotros, seguro nos lleva a la otra vida, le dije. Y él me respondió con mucha sabiduría: Fidel, si ha llegado la hora y nos está convocando Dios, tenemos que irnos. Así dijo Lidio: tenemos que irnos. Te tocó irte, Lidio. Te tocó irte, dejando una huella, pero muy señera, hermano, muy ejemplar. Te tocó irte a la gloria, hermano, a disfrutar de la vida eterna. Ese pedestal te corresponde. Tenemos que irnos, me dijiste. Ya pronto estaremos por allá. Pero entre tanto siempre vamos a estar, tus amigos, tus hermanos, tratando de imitar tu vida, tu ejemplo, junto a tu familia, como lo hemos estado durante los últimos meses. Te llevó a su santo reino. Eso mereces, Lidio. Ese premio merecías tú. Tu Caranavi, entre tanto, te recordará como un gran ciudadano. Esta es la trayectoria de un gran ciudadano, Lidio Roberto Mamani Strauss. Los que estamos involucrados en la historia conocemos la vida de cada uno de los personajes. Y en esta oportunidad me tocó conocer, relatar su historia, investigada y contada por él. Él me lo contó. Todos estos episodios tristes de su vida, pero de grandes satisfacciones, de grandes éxitos.